A continuación, hablemos de salud mental. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenas tardes. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. El día de hoy, continuando con los temas relacionados a la ansiedad y que tienen vinculación con la pandemia, hemos revisado ya el trastorno de estrés postraumático, hemos revisado el trastorno obsesivo compulsivo y ansiedad generalizada. El día de hoy vamos a revisar otro de los trastornos de ansiedad bastante común y que de una manera u otra también se ha incrementado a raíz de la pandemia que estamos viviendo, y es el trastorno de pánico. Exactamente, sí, si bien informo en términos generales, todos los trastornos de ansiedad son importantes y se han disparado, diría yo, en esta época. Yo creo que el trastorno de pánico ocupa un lugar preferencial, tanto por sus características sintomatológicas como por la frecuencia con que hemos visto. Yo sí creo, aunque puede ser subjetivo, pero que en este año y medio sí hemos visto un incremento de casos, o se ha consultado con un incremento de casos. Y es que el trastorno de pánico también está vinculado a cuando las cosas que le pasan a las personas que tienen una predisposición a tener este trastorno de ansiedad, porque es un trastorno vinculado a elementos de carácter genético que tienen que ver con depresión y con ansiedad, precisamente ante situaciones que significan una amenaza, la respuesta del cerebro es exagerada en respuesta a esa amenaza. Y una pandemia y la posibilidad de contagiarse es una amenaza, y por lo tanto cierto tipo de personas que tienen predisposición para este tipo de trastornos van a desencadenar una crisis de pánico, un ataque de pánico y por lo tanto eventualmente un trastorno de pánico. Claro, y podemos darnos cuenta muy claramente, si bien esta situación atípica, difícil que llevamos ya año y medio, ha sido una amenaza para todos. Hay personas, como tú mencionabas, más susceptibles, en los cuales pues esto ha sido un impacto mayor en su afectividad y han desarrollado pues estos ataques de pánico. Y algunos sí, yo diría que una buena parte se han transformado ya en un trastorno de pánico. Ya vamos a revisar las diferencias de uno y de otro, ¿no? Claro, el trastorno de pánico a la larga es una respuesta del organismo a una situación de amenaza. Si los señores televidentes se imaginan cómo reacciona el cuerpo ante una situación de amenaza, pongámonos, por ejemplo, de que uno está caminando por una calle oscura y salen unos tipos con cuchillos en medio de la noche, el organismo reacciona ante esa situación de emergencia amenazante con aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la contracción muscular, la respiración se vuelve agitada a toda velocidad, todos los músculos están tensos y está listo para escapar o para luchar en esa situación de amenaza. La misma reacción que ante una circunstancia real tiene el organismo en estas circunstancias, como estar frente a unos individuos que están amenazando con su vida, el organismo lo tiene, pero en situaciones en que la mayoría de la gente no lo tiene. Es decir, usted está saliendo del supermercado y coge su carro, o se sube a un bus, o se va a cruzar un puente, y ante esas circunstancias que son normales para la mayor parte de las personas, el organismo reacciona como si estuviera ante una amenaza inminente, y esa amenaza podría
significarle la vida o la muerte. El organismo reacciona en forma exagerada a estímulos que no tienen por qué reaccionar en momentos en los que la mayoría de las personas no sienten esa ansiedad en esas circunstancias. Y un poco extrapolando a la situación que estamos viviendo, es evidente que lo que tú mencionas se ve claramente, porque si todos estamos en la misma situación, unas personas sí y otras personas no. Si el organismo de algunas personas ha reaccionado así, exageradamente ante esa amenaza que todos la vivimos, pero que bueno, no ha sido, felizmente no es que todos hemos reaccionado en la misma forma. Claro, ahí está la defensa, el organismo reacciona preparándose para enfrentar esa amenaza, para hacer algo para poder combatir eso. Dicen huir o enfrentar, pero la sintomatología es la misma, ¿no? Y es como si fuera haciendo una comparación, hay personas que ante cierto tipo de estímulos, por ejemplo, el colorante amarillo, el organismo reacciona y tiene una reacción alérgica en respuesta a la presencia de ese colorante amarillo que le ha provocado esa respuesta. En igual forma, en la forma ya emocional o psicológica, hay personas que a pequeños estímulos la respuesta es exagerada. Es decir, el estímulo es de 5, la respuesta debe ser de 5. En el trastorno de pánico, el estímulo es de 5, pero la respuesta es de 25 o de 50. Es decir, hay una respuesta exagerada del organismo a una situación que es interpretada como amenazante. Las causas más comunes que se ha encontrado como asociadas al aparecimiento de una crisis de pánico, entonces son la enfermedad o la muerte de algún familiar. Y muchas personas han tenido que enfrentar la muerte y enfermedad de familiares durante este periodo de pandemia. El riesgo de contagiarse, que ha significado, pues, en un principio, al menos hace un año, el contagiarse de COVID-19, prácticamente la gente lo pensaba ya como una sentencia de muerte, ¿no? Entonces, claro, era una reacción, evidentemente, como un estímulo importante, pero que si ponía uno a ver objetivamente, no era, a lo mejor no era como para que reaccione con esa comparación que tú haces muy bien entre 5 y 25, pero la reacción se daba en esas personas bastante más susceptibles. La amenaza estaba ahí, y dentro de una misma familia, dentro de un grupo familiar que esté en la misma casa, inclusive. La amenaza la percibían todos, pero uno con más intensidad, una respuesta más exagerada, más aparatosa y más molesta para el paciente, por supuesto. Agrava aún más la ansiedad que ya le producía el estímulo que estaba viviendo, ¿no? Otra de las características ya no del ataque de pánico, sino del trastorno de pánico, es que al tener uno o más ataques de pánico, la gente va desarrollando unos miedos a tener miedo, es decir, miedos a volver a tener una crisis de pánico, y eso modifica mucho el estilo de vida de las personas. Es decir, si yo tengo miedo a que me dé una de estas chiripiolcas, como yo les suelo decir a mis pacientes, si me va a dar la chiripiolca, que me dé en un lugar en donde yo me sienta seguro, protegido, que alguien me pueda ayudar. Entonces tienen miedo a alejarse de la casa, tienen miedo a viajar, tienen miedo a que la chiripiolca les dé en un transporte público, no se diga en un avión. Entonces, muchos de los estilos de vida de las personas se modifican por el miedo a tener miedo, por el miedo al miedo o miedo a tener una nueva crisis de pánico en situaciones en que no les podrían ayudar personas de su confianza. Sí, claro, se da lo que podríamos llamar una ansiedad expectativa, ¿no? ¿Cuándo me da el siguiente? ¿Me dará por esto? ¿Me dará por esto? Y como tú dices, pues, al menos si identifican sitios en los cuales fue una o dos veces, va a haber ahuyentarse, alejarse de esos sitios para tratar de controlar el estímulo. Pero cada vez esa misma ansiedad, esta expectativa de estar esperando cuándo me da, hace que el sitio pase a ser irrelevante.
En algunos es en el mismo y en otros son en variados sitios y a variadas horas, ¿no? No hay una frecuencia común tampoco, no es que una sola vez al día ni una vez por semana. Puede haber numerosos episodios en un día, numerosos episodios en una semana, o esporádicamente cada vez ser menos frecuentes. Es bastante variable de una persona a otra, las chiripiorcas como tú las denominas. Ujú, ujú. Pero sí, claro, hay una cierta, como tú decías, anticipación a cierto tipo de horas del día en donde creen que a esa hora me dio la primera crisis y qué tal si es que me vuelve a dar la segunda crisis a esa hora. Entonces se ponen mucho más a la expectativa y tensos en ciertas circunstancias. También asocian el lugar en donde tuvieron la primera crisis como la causante, luego saben que no es la causante el supermaxi, por decir algo, donde le dieron la primera crisis, pero una gran cantidad de gente decide, yo ya no voy en este caso, digamos, supermaxi o el supermercado, porque ahí me dio la primera crisis y tal vez ahí me vuelve a dar, o cierto tipo de luminosidad o cierto tipo de ruido. Entonces, las asociaciones son las que hacen que también modifiquen las conductas de las personas en anticipación a evitar una nueva crisis. Claro, inclusive hay casos en los cuales la crisis se produce, el paciente se despierta por la crisis, por el comienzo de la crisis. Está durmiendo tranquilamente y de pronto se despierta con todas las características de una crisis del pánico. Claro, eso angustia más, interfiere más en las actividades, la persona va desarrollando temor hasta quedarse dormido, ¿no? Eso complica mucho más el estado anímico de la persona. No es raro porque en la noche hay un pico hormonal que parece ser el que está en algunos casos determinando el aparecimiento de la crisis. Pero resumiendo, los ataques de pánico entonces son una serie de síntomas físicos y psíquicos que se presentan en forma inesperada en situaciones en que la mayoría de las personas no tienen ese tipo de respuesta y se acompañan entonces de taquicardia, falta de aire, aumento de la tensión muscular, sudoración en algunos casos, el, 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 la frecuencia cardíaca y respiratoria, como ya habíamos señalado, está aumentada. La gente está con una sensación de muerte inminente. Ellos lo narran. Yo pensaba que me iba a morir y la sensación de muerte inminente hace que muchos de ellos vayan en búsqueda inmediata de ayuda médica porque creen que se van a morir. Otros pacientes creen que se van a volver locos, que esta situación no la van a poder tolerar. En la mayoría de los casos, para cuando llegan a la sala de emergencias o a la clínica o al hospital, la mayor parte de los síntomas ya han cesado y los médicos que les atienden les dicen, sí, puede haber tenido una crisis de ansiedad, pero ahorita usted, su taquicardia está, su ritmo cardíaco está normal, el electro que le acabamos de hacer está normal, todo está normal, entonces vaya y consulte a su médico psiquiatra o en algunos casos ellos mismos empiezan a darle tratamiento para la crisis o ataque de pánico. Y luego vamos a hablar de lo que sería el trastorno de pánico, que es derivado de tener ataques de pánico. Sí, es el ataque de pánico, dicen que rara vez, pocas veces se lo ve así en vivo, como quien dice, ¿no? O la misma evolución empieza bruscamente, va aumentando rápidamente y después de determinado tiempo, que es variable, en algunas personas de entre 30 a 40 minutos empieza a declinar y digamos aproximadamente entre 50 minutos a una hora, pues prácticamente está solucionado, desaparecen los síntomas. Esto hace que el ir a un servicio de urgencias hasta llegar, pues prácticamente los pacientes llegan con el relato, me pasó esto, no se ve directamente la sintomatología. Eso hace también que sí, hay médicos de urgencias entrenados o que piensan en esta sintomatología y piensan que fue un ataque de pánico. Pero otros también, y creo que a veces lo hacen bien, empiezan a investigar otro tipo de causas, generalmente cardíacas,
y eso pues hace que el paciente se preocupe aún más y se angustia aún más, aumenta la tensión emocional pensando que es algo del corazón. Es algo a lo que todos tememos, no que me pase cualquier cosa, pero no que no me enferme del corazón. Entonces eso también hace que muchas veces eso se repita las crisis mientras no tengan una certeza de lo que está sucediendo. Claro, lo que yo narraba era la situación ideal. La situación real es de que generalmente los pacientes empiezan una larga lista de exámenes, que si es que el corazón está bien, que si los pulmones están bien, que si el estómago está bien, que le hacen un montón de exámenes, porque hay que descartar algunas causas de ataques de pánico que pueden ser de carácter orgánico, tales, por ejemplo, el trastorno derivado de la tiroides en exceso de hormona tiroidea, el hipertiroidismo puede dar crisis de pánico, la hipoglicemia, es decir, la baja de la glucosa o incluso la subida de la glucosa también podrían dar crisis de pánico o ataques de pánico, sobre todo la hipoglicemia, porque el organismo está reaccionando a una situación real amenazante dentro del organismo. Hay problemas a nivel de las suprarrenales que pueden dar crisis de pánico. Entonces, para ser honesto, la mayor parte de los pacientes que han tenido ataques de pánico llegan a la consulta psiquiátrica ya después de haber sido estudiados por prácticamente todas las especialidades médicas, incluyendo el confesor de Santo Domingo y el calazacón de también Santo Domingo, pero de los Áchilas. Y todos con resultados negativos, sin nada que justifique en sí la sintomatología. Yo diría que a esto se ha agregado en el último tiempo también, porque ahora prácticamente todo es COVID, ¿no? Entonces sí, Claro, también hay claro. exámenes de COVID, no será COVID y además mi vecino estuvo con COVID o mi pariente fulanito estuvo, entonces no tendré yo lo mismo. Y eso aterra aún más, eso angustia aún más a las gentes. Entonces sí, el examen, además un hisopado nasofaríngeo no es nada agradable, según lo dicen, pero hay mucha gente que se ha sometido a 2, 3 veces en búsqueda de si es que la sintomatología se ha repetido a ese ritmo. Uh -huh. O que les hacen tomografías de pulmones para ver cómo están los pulmones y demás. Pero bien, entonces esos ataques de pánico, si se repiten, no encuentran las causas, va llevando a que se produzca el trastorno de pánico, que como decíamos anteriormente, es la anticipación a tener un nuevo ataque y la modificación de las características de la vida de la persona, que empieza a tener evitación fóbica, con miedo a ciertas circunstancias, lugares cerrados, puentes, viajes en avión, alejarse de la ciudad. Es decir, hay una agorafobia también a lugares con mucha gente. Si van a un cine no quieren sentarse en la mitad de las sillas, sino cerca de la salida, evitan ir a lugares con mucha gente, etcétera, etcétera. Ahora, felizmente, ese tipo de reuniones ya no están siendo utilizadas por la pandemia mismo, pero esas son las características del trastorno de pánico. El trastorno de pánico es crisis de pánico que han modificado la vida de las personas al punto de volverles fóbicas y miedosas de tener un nuevo ataque. Y lo que tú mencionabas, yo te iba a decir, es la descripción clásica, evidentemente. Pero ¿qué tanto ha cambiado con la pandemia? Sí, ahora no tenemos cines, los sitios son restringidos, los aforos permitidos son muy cortos, pero yo he visto que en cambio las personas tienen temor a ir a un servicio de hospitalario. Me voy a contagiar ahí de. Entonces se ha modificado en sí ese factor externo, ¿no? Entonces la gente no acude. Inclusive a veces uno considera que podría ser de utilidad o que hay indicios de que debería hacerse alguno de los exámenes que se ha mencionado. Las personas no lo aceptan muy fácilmente. También hay un temor a acudir a un hospital porque la mayor parte de los que acuden ahora es por COVID. Entonces sí, se modifican las conductas de las personas, ¿no? Se vuelven más catastróficos, más poco
confiados de nada. Es un trastorno muy feo y también si es que sigue repitiéndose y se modifica mucho el estilo de vida de las personas, llega a deprimirse también, ¿no? Entonces no es raro que la gente haya comenzado con ataques de pánico y terminen con depresión. Sí, yo creo que eso se ve con frecuencia. Yo diría más bien muchas personas acuden ya cuando se ha sobreañadido una depresión. En principio como que hasta podríamos decir algunas personas ocasionalmente aprenden a convivir con eso, ¿no? Ya saben que me da la crisis, saben que me dura tanto y después se me pasa y me siento muy bien. Pero ya cuando se complica el estado anímico de la persona y se mantienen las crisis, evidentemente, yo creo que ahí aceptan el consultar. Porque todavía, lamentablemente, hay el prejuicio de la consulta psiquiátrica, ¿no? No todos lo aceptan de buena manera. Bien, con esto creo que concluimos de la parte de trastorno de pánico y la pandemia en esta asociación que de todas maneras es evidente que existe. Las crisis de pánico en esta época se han incrementado en personas que de una manera u otra tenían cierta vulnerabilidad a presentar este trastorno y en algunos de los casos incluso se complica con cuadros de depresión. De manera que hay que estar atento a que la sintomatología que nos comentan los pacientes muchas veces, pues no hay que restarle importancia, porque a veces hay la tendencia de que nervios nomás son y ya se te ha de pasar, porque de valiente tolera bien y eso no se pasa, eso sigue presentándose y va haciéndose cada vez más frecuente. Es un trastorno, como tú decías, muy feo y que hay que prestarle atención. Y claro que hay que buscar una ayuda adecuada porque este tipo de trastornos no se va a corregir simplemente con terapia. Este es, por ejemplo, uno de los ejemplos en donde la terapia va a ser efectiva después para que la persona recupere sus estilos de vida previos y logra vencer el miedo. Pero las crisis de pánico van a tener que ser tratadas farmacológicamente para que no se sigan repitiendo. Sí, yo creo que está probado de que hay medicamentos muy eficaces en el control de la crisis y evidentemente cambian la percepción que el paciente tiene de la enfermedad. Y como tú dices, sí puede ser un complemento importante, una psicoterapia que ayude a resolver muchos de los miedos y de los conflictos derivados de la sintomatología que se ha presentado. Pero yo también creo que primero es lo primero, controlar farmacológicamente. Claro, si no logras controlar las crisis, no tiene ningún sentido ningún tipo de terapia. Si sigue teniendo crisis de pánico, esa persona no se va a mejorar en terapia. Entonces, nos vemos la próxima semana para que sigamos hablando de temas de salud mental. De acuerdo, hasta la próxima semana. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.